Valladolid se aferra a la salvación. Hay pelea entre Palencia y Obradoiro por ese factor cancha en los playoffs y primera victoria de Nacho Lezcano al mando de Movistar Estudiantes. Jornada 27 de la primera FEP en Bajando al Bar. Tenemos también un día más con muchas cosas que comentar. Una jornada que a lo mejor no tenía tanto atractivo de primeras porque no había tantos duelos directos, a excepción, ¿no? Por ejemplo, de ese Valladolid-Alicante que se saltó con victoria local. La importancia de ver si Fuenlabrada conseguía revertir la situación en un partido bastante complicado en cancha de Cartagena. Y bueno, también el aliciente de ver el primer partido como entrenador en cancha local, ¿no? En su propio feudo, de Nacho Lezcano al mando de Estudiantes. No sé con qué quieres quedarte para abrir esta jornada 27 un día más, un día más cerca para terminar la liga regular, un día más cerca también, ¿no? De ese ascenso de San Pablo Burgos que lo está rozando con los dedos. Sí, bueno, Jaime, ¿qué tal? Primero de todo. Y la verdad es que jornada intensa de alguna sorpresa en la zona intermedia y un terremoto más en la zona baja, ¿no? Que con esa victoria de Valladolid, sobre todo, que es lo que me gustaría un poco empezar, porque creo que por las acciones que venía dejando el equipo, la verdad es que esta victoria es oro. Sí, sí. Porque cambia por completo el panorama, ¿no? Es lo que tiene esta liga, que en cuanto ganas un partido y los demás como que van tropezando un poco, salva la papeleta. Y si quieres empezamos por ese partido entre Valladolid y Alicante para marcar un poco lo que es la jornada y comentar un poco todo. Vamos con ello. Un partido en el que parecía que Valladolid lo iba a romper, ¿no? Con un segundo cuarto impresionante, con parcial de 38-10 para los locales. Y poco a poco Alicante se fue acercando, 13-24 en el tercer cuarto, perdón, 25-35 en el último. El final de partido estuvo bastante competido, tuvo sus opciones Alicante, pero no llegó en ningún momento a ponerse por delante, a darle la vuelta del todo al marcador. Y Valladolid pues se aferró a esa primera renta que consiguió y saca una victoria importantísima con una nueva exhibición de Shemar Wilson, que no anotó desde el tiro de tres, pero se fue a 23 puntos, 16 rebotes, 29 de valoración. 19 de valoración también para Dani Manchón, que está jugando probablemente el mejor baloncesto de la temporada estas últimas semanas. Y 21 puntos Mike Torres. A mí lo que más me llama la atención, ¿no?, de este partido, o de Valladolid en general, es que cuando Mike Torres está bien, el equipo puede ganar. Cuando Mike Torres no está bien, que sorprendentemente está siendo bastante irregular esta temporada desde que regresó de lesión, pues el equipo le cuesta mucho competir. Sí, la verdad es que cuando Mike Torres está bien, es evidente que él marca diferencias, ¿no? Y sobre todo cuando está teniendo aliados como Dani Manchón, que como decía, está jugando el mejor baloncesto de sus últimos años, estas últimas semanas sobre todo, con muchísimo liderazgo, con muchísima personalidad para liderar el equipo, generando bastante juego también. Está siendo un complemento bastante bueno para Mike Torres. Y luego, Jaime, lo de Semar Wilson, ¿no? Que creo que dentro de lo que ha sido la temporada de Valladolid, un poco caótica, un poco con gris, un poco con dudas, él siempre ha sido una certeza en todo momento. Creo que ha sido un jugador que ha levantado bastante al equipo en todos los sentidos con su juego. Y que otra sensación que deja Valladolid es que tiene cosas a las que agarrarse de cara a ese final de temporada, que le va a ser duro. Pero por otro lado, ha ganado un partido a priori muy importante, porque Alicante venía en muy buena dinámica, Valladolid todo lo contrario, y todo apuntaba que podía tropezar, y ha salvado la papeleta una semana en la que creo que ha salido el descenso. No sé si ha salido, creo que sí, porque lo que vi en la clasificación, voy a mirar un momento, pero sí, ahora mismo está fuera del descenso. Es verdad que Cantabria tiene un partido menos, que lo juega este miércoles, Eso es. pero para Valladolid encarar la semana y empezar el mes un poco fuera del descenso en abril, oye, es una cierta comodidad, ¿no? Y todo parecía que iba a ser todo lo contrario. Y en contra, Jaime, un Alicante que bueno, le sigue costando un poco fuera de casa, para qué mentir. Le sigue costando un poquito esos partidos de este estilo, sobre todo, ¿no? Que son más, ¿no? Que empieza a mirar un poco el rival, que le cuesta un poco también partido. Y sí que es verdad que, bueno, Jordan King, que está jugando cada vez mejor, tuvo un buen partido. También Larsen muy enchufado, Cachinas. Y con esos minutos y un poco con su mejor versión más reconocible, está a punto de sacar el partido, que no fue así porque la última jugada se da un poco la corbata en ese rebote a tiro libre. Pero bueno, creo que era una buena oportunidad para Alicante para meterse en esa pelea por el playoff.
Pero bueno, lo sigue teniendo realmente bien, ¿no? Por haberle ganado estas semanas, pues lo sigue teniendo un poco. A la Sí. siguiente que gana otro partido, pues bueno, ahí va a estar todavía. Así que bien. Alicante un poco victoria, un poco bache en el camino y oxígeno total para Valladolid. Por dar un apunte del partido de Alicante, entre Jordan King y Mindaugas Cachinas se van a 12 de 15 en triples entre Una los locura. dos, 6 anotados cada uno, y el resto del equipo hace 0 de 10, Mm. con lo cual Sí. es muy difícil. Ambos jugadores Sí. sintiéndose bastante solos, a excepción de la aportación de Kevin Larsen, pero entre King y Cachinas 49 puntos, más de la mitad de los que anotó el equipo. Tengo justo debajo otro partido que merece la pena comentar, ¿no? Ese duelo entre Zamora y Palencia, una nueva derrota, ¿no? Que llamaba la atención, la gente lo remarcaba. Una nueva derrota de Palencia en derbis regionales y una de las primeras victorias, si no la primera, de Zamora ante uno de los equipos de la parte alta. Sí que es verdad que muy apoyado con el acierto en los tiros libres y el alto volumen de lanzamiento, pero un partido muy serio por fin de Palencia ante un equipo de la zona alta y le costó mucho a Palencia enfrentarse al equipo local de Saulo Hernández. Totalmente, Jaime. Yo. Sí, es verdad que llama la atención cuando la gente ve la estadística, el box score, los tiros libres, ¿no? Que creo que sí que fue un poco diferencial No, ahora. es que Bueno, es una diferencia muchísimo. abrumadora, 47 tiros 47-9. libres, 39, o sea, una locura. Pero fue un partidazo. Hubo cambios de ventajas todo el tiempo, alternancias, Sí. muchísimo acierto. El partido de Kankel a nivel ofensivo desde bote es espectacular. Jordan Walker, Powell, también Nikis finalizando cerca del aro. Creo que vimos un partido muy completo, un buen baloncesto de Zamora en 40 minutos y un Palencia, Jaime, que lo pasó mal, sobre todo en el juego interior, ¿no? Le costó abrochar mucho el partido desde ahí. Ya lo decía, de hecho, en la previa Luis Gil, ¿no? Que tenían que intentar estar acertados frente a sus pivots, frente a sus interiores. Y creo que el partido fue mucho de acierto por parte de Zamora también, que vivió mucho de acierto en muchos tramos, estuvo encontrando buenas situaciones de tiro, encontrando buenas elaboraciones ofensivas y Kankel que trataba de mantener vivo al equipo. Pero es una victoria un poco complicada de digerir para Valencia, sobre todo por cómo se da, sobre todo porque era un partido importante para seguir agarrado tal y como la presión que te está metiendo Betis ahí en esa liga que estás haciendo. Y un Zamora que yo creo que era una carta muy importante porque el calendario que le viene era curioso, sobre todo con los problemas que se está viendo a la hora de sacar partidos a la zona baja, y salva una carta importante. Al final lo que le pedíamos a Zamora a principio de año era un poco ganar a equipos de arriba, ya lo tiene, y Sí. ahora es centrarse en seguir haciendo su liga y, ojo, ¿por qué no soñar con el playoff? Que matemáticamente es más que posible y una realidad de momento. Esta novena plaza que va a estar súper abierta para varios equipos. Por parte de lo que es el partido entre Zamora y Palencia, 24 puntos lleva un Powell, 19 Jordan Walker, esa dupla exterior que fue determinante para el conjunto local. Por parte de Palencia, pues 2 apuntes. Los 22 puntos de Kankel, otra titularidad para Lovron Nidic, 4 puntos, 2 de 2 en tiros de 2, 0 de 2 en triples, 3 rebotes, aportando a la hora de correr la pista y de, bueno, solidez defensiva. Y bueno, importante también recalcar, ¿no?, que en el último día de mercado, este 31 de marzo, se ha conseguido para Palencia el ansiado pivot pues para complementar a Cam Kradvik y a Chema González. Es el nombre de Leslie Enkerewem, que llega del Nevesis lituano, un jugador de 24 años y 2'03 con pasaporte nigeriano. Así que muchas ganas de ver qué puede aportar y cuánto puede cambiar para Palencia pues esta incorporación y poco a poco la adaptación de Nidic, sobre todo de cara a esa lucha por el factor cancha en los playoffs y pues después ese hipotético cruce ante Obradoiro. Eso es. Más cosas que teníamos que comentar esta semana, por ejemplo, nos detenemos en Cartagena, donde Fuenlabrada sacó una victoria importantísima. Una vez más empezó muy bien el equipo visitante, una vez más empezó a contracorriente Cartagena. Poco a poco Cartagena se fue acercando, fue ganando, de hecho, durante el partido, Sí. y en un partido también con muchas alternancias para ambos equipos, se lo termina llevando el conjunto visitante en una victoria importantísima porque hubiera supuesto la tercera derrota consecutiva de los de Tony Ten y ver cómo Betis pues se te echaba la chepa. Fue un partido marca Fuenlabrada, la verdad. Con mucho corazón. Un primer cuarto, bueno, un inicio de partido muy bueno adelante. Un final de partido muy bien cerrado atrás. Y con muchísimo corazón, Jaime, porque es verdad que Cartagena puso mucho aprieto, puso el partido complicado, lo puso un poco en ese escenario que acostumbra hacer Cartagena, ¿no? De incomodar y ganarte en casa y de ahí no sales.
Y la vez que fue Fuenlabrada hizo un partido tremendo. Hacía falta para ellos, hacía falta ganar. Yo creo que les hacía mucha falta ganar y lo consiguieron ir sufriendo, sabiendo sufrir y sobre todo, pues, un poco recordando esos partidos de Fuenlabrada que les costaba, donde empezaban mal y les acaban sacando, pues un poco en esa línea, ¿no? Y es verdad que aunque el equipo sigue sin ser tan brillante como está siendo al principio, cosa que es normal por también un poco las bajas, está siendo solvente, bueno, ha sido solvente ante Sí. Cartagena. Bueno, este por lo menos es un partido más made in Fuenlabrada, por así Sí, sí, decirlo. sí, sí. Deja al equipo local en 76 puntos, compite a base de corazón, de garra, cuando parecía que peor lo tenía con ese triple de Gaby Gil, es cuando le da la vuelta al marcador. Este es un estilo más de Fuenlabrada, Sí, no, aunque efectivamente. compitiera, por ejemplo, ante Oviedo, no los 97 puntos que encajó en su cancha. Sí, sobre todo por lo que remarcar que Fuenlabrada es una de las grandes defensas de la liga, por no decir la mejor, ¿no? Durante este año. Eso es. Que estaba siendo un poco chocante sensaciones en esa situación. Es verdad que, bueno, fuera de la pista haciendo las cosas complicadas, pero esta victoria creo que lo limpia un poco todo y ayuda a que el equipo pueda, ¿no? Ir para adelante. Siguiente jornada ante Ourense, partido complicado en el Fernando Martín, también por dinámica de Ourense, que también hace falta ganar, pero esto le da aire al equipo, sobre todo porque Betis está... si quieres lo Sí, hablamos sí, ahora con está Betis, metiendo miedo. es que Betis, Jaime, ahora mismo me parece, junto a Obradoiro, Burgos, el mejor equipo de la categoría en cuanto a calidad y cantidad de victorias y a la calidad de las mismas, ¿no? Por juego, la manera de sacarlo. Así que si quieres avanzamos un poco con el Betis, porque volvió a ganar, Eso pero es. increíble. Sí, sí. Por repasar la línea estadística del partido entre Cartagena y Fuenlabrada, 17 puntos, 8 rebotes para Sier González, 18 puntos, 5 rebotes para Gaby Gil, esa pareja de interiores nacionales, y 15 puntos Steven Ugochukwu. Destacar, por ejemplo, la defensa de Travis Mannings, Alex Sí. Jordá, que terminó con 0 puntos y 0 de 7 en triples, uno de los jugadores más determinantes de la parcela exterior de Cartagena. Y por parte de los visitantes, 21 puntos, un día más en la oficina para Paul Jorgensen, 12 puntos Tanner McGrew, 17 Lotana Ngogbo, que está siendo también un jugador súper determinante, más aún con las bajas de Enzosa y Jorge Bilbao para los de Tony Ten. Para Y mí es como verdad decíamos, para mí es verdad que, sí, Jaime, sí, que no sé si estás de acuerdo, que ahora mismo Jorgensen está siendo un poco el pulmón, ¿no? El sí, equipo en, sí, bueno, en calidad de juego, que al final creo que era importante y lo ha sido durante todo el año, también por esa baja de día al principio de temporada, que cogiese un poco galones, que te pudiese hacer muchas más cosas con balón y está siendo importante. Y lo en Guajo, Jaime, que está saliendo como parche. Como sí. parche en el sentido de que está siendo útil para todo por dentro, está jugando minutos de calidad y está Es un siendo condicionante tremendo para las tremendo. defensas de los otros Y lo, equipos. y lo de Mannings, que Sí, hace un partido está muy bueno, sujetando, Mannings. ha sujetado partidos que está siendo clave. Bueno, y por comentar, como decíamos, enlazarlo con esa victoria de Real Betis que sigue a la caza de Fuenlabrada, ¿no? Victoria comodísima ante Grupo Ureta Tizona Burgos. Es que asfixia al equipo local. Tizona, como sabéis, el mejor equipo prácticamente de la liga, si no uno de los mejores en anotación y más cuando juega de local, se queda en menos de 70 puntos y encaja 91 de Real Betis porque, vamos, es una exhibición de los pies a la cabeza del equipo de Gonzalo García de Vitoria, una vez más también liderada por Mark Hughes, que está jugando un baloncesto fantástico, 29 puntos, 6 de 8 en triples, y la sensación de que ahora mismo es uno de los equipos más en forma de la liga. Creo que la preparación de partido de Betis fue fantástica. Sobre todo porque hacer ese partido a Tizona en su casa es complicadísimo. Sí, sí. De hecho, pocos equipos son capaces de ganar allí con tanta solvencia. Puedes ganar ajustado, pero con tanto margen y tan buena puesta en escena es complicado. Y creo que lo veníamos hablando unas semanas, lo de Betis está siendo de verdad para quitarse el sombrero, ¿no? Trabajo, todos enchufados, Rubén de la Torre está haciendo un temporadón, Mark Hughes está haciendo un año, Jaime, que ahora mismo puede ser uno de los mejores dos de la liga fácilmente. Renfro está, aunque estuvo un poco peor, siguió aportando a pesar de los números. Víctor Benítez, que está también espectacular. Creo que no hay jugador que lo esté haciendo mal y que esté estando a un bajo nivel en Betis. Dicho esto, creo que en Betis están empezando a creer que pueden de verdad aspirar a un mayor puesto en Liga y se lo están creyendo mucho. Están aprovechando también esas dudas de estudiantes, la situación de Fuenlabrada. Y siguen sin perder en San Pablo, que es lo mejor de todo, que ahora tienen que jugar contra estudiantes en San Pablo, que ahora mismo Es que el favorito. ¿por qué no creerse que pueden Totalmente. por lo menos ese tercer puesto Sí, sí, saltarlo y sí. soñar con el segundo? Veremos cómo termina de rendir
Estudiantes con Nacho Lezcano. Por cerrar este partido de Tizona y Betis, destacar un día más, por ejemplo, las 13 asistencias de Cayo Pacheco. No sé cuál es el récord de esta temporada, lo ostenta Jason Granger, si no me equivoco, alguna más. Sí, justo con 13 también. Justo tienen Granger, Pacheco y Renfro, ahora mismo en ese 13. Así Bueno, pues ahí que se suma a esa terna Cayo Pacheco. 16 puntos Georgi Simeonovic, 14 Arnau Parrado y por parte de Betis, como decíamos, 29 de Hughes, 16 Vítor Benítez y también por encima de los 2 dígitos con 10 exactos para Dinon Radonjic. Debut de Boris Dalo, jugador que disputó 10 minutos, solo lanzó un tiro de 2, 3 de valoración con los 3 rebotes que capturó, aún pues con mucho mucho trabajo que hacer para adaptarse para el exterior francés, pero desde luego, si Betis consigue sumar esa pieza a la rotación, pues más miedo aún que va a meter el equipo de Gonzalo García de Vitoria. Nos vamos al Movistar Arena, donde Estudiantes consiguió esa primera victoria con Nacho Lezcano, un partido más de oficio que de brillo, con poco acierto de los exteriores y donde destacó, yo creo que muy necesario también, tanto para él como para Estudiantes, la figura de Dejan Kravitz, que fue criticado la semana anterior ante Obradoiro y se va a 22 puntos, 9 rebotes, 10 de 13 en tiros de 2, 34 de valoración, decisivo para esa victoria ante Guipúzcoa, que por ejemplo sufrió especialmente esa figura de Kravitz por la lesión de Lucas Enguesán, que parece que no va a ser grave, pero bueno, por lo menos lo que es el partido fue completamente determinante. sí, creo que era un buen partido para reivindicarse para Kravitz, sobre todo por las dudas que dejó en Sar, que la que tuvo un partido complicado, ¿no? Sí. De difícil gestión y que sobre todo brilló por encima de Barro también, que es importante también para Kravitz coger esos galones en la rotación. Y un Estudiante, como te ha dicho Jaime, que bueno, que gana, también quita un poco de fantasmas de la semana pasada, calma un poco las aguas. Lezcano deja buena imagen en cuanto a dirección de partido y yo creo que hay un buen trabajo semanal, sobre todo en el rebote, ¿no? Que Estudiantes estuvo muy activo en el rebote, sobre todo desde el principio, que eso también creo que deja señal que ha habido un buen trabajo durante la semana en ello. Garino, que volvió, creo que lo notó también Estudiantes a la hora de sujetar el partido, y Juan Rubio, que tuvo un gran partido, sobre todo en la primera parte, que fuese importante. Juan Rubio es otro factor elemental. Y luego, Jaime, por destacar en Guipúzcoa, Brankic, como siempre, gran partido, lo bien que ha entrado Smith en el equipo, lo que está viendo también a que Xavier Johnson esté más suelto. Y la verdad es que, bueno, creo que Guipúzcoa va mejorando semana tras semana, era un partido difícil, creo que Guipúzcoa está siendo un equipo que está mejorando con las semanas, que hace mejor la victoria de Zamora la semana pasada, porque tal como se ve contra Estudiantes, el haber perdido ante Zamora hubiera sido más complicado. Y Guipúzcoa que sigue ahí, también esperando un poco el calendario para meterse en esa pelea por el playoff y que deja pues buenas sensaciones cada semana, ¿no? Y eso es importante. Sí. Mejora sideral, desde luego, de Guipúzcoa en los últimos partidos. Partido difícil y que compite durante buena parte del encuentro. Sí. Por destacar también en este partido, buena actuación de Juan Rubio, 10 puntos. Regreso de Pato Garino, 12 puntos, que lo había echado bastante de menos Estudiantes. Sí. Y la baja de Devin Smith, que no disputó el partido por problemas físicos, pero parece que sí que estará también este fin de semana. Por parte de Guipúzcoa, 3 jugadores por encima de los dobles dígitos de anotación, 13 Dyson Smith, 10 Xavier Johnson, 21 para el líder de este equipo, Josip Brankic. Podemos comentar también, enlazándolo, pues esa victoria de San Pablo Burgos en cancha de Ourense, un partido también ciertamente cómodo, otra victoria relativamente similar en la que destaca más el oficio, ¿no? El buen hacer, la sensación de ser mejor equipo de San Pablo Burgos que hacer un partido especialmente brillante. Lo que pasa es que a Ourense últimamente le está costando mucho, cuando no le cuesta en defensa. Hoy, el sábado le costó en ataque y San Pablo Burgos, pues eso, haciendo valer esa calidad física, esa calidad defensiva, ese trabajo táctico, en un día en el que no estuvo especialmente acertado, pues consiguió sacar una victoria que, lo comentábamos la semana pasada, para mí esta es una de las victorias que tenía que tener marcada en rojo San Pablo Burgos, porque son 2 victorias por encima del segundo clasificado. Quedan solo, después de esta, 8 jornadas y bueno, yo creo que ahora mismo, no, 7 jornadas, perdón. Yo creo que ahora mismo San Pablo lo tiene muy, muy cerca, porque no solo que a ellos les queden los duelos importantes en casa, sino que a todos los de arriba les queda por luchar entre ellos.
Sí, era un viaje en carretera complicado para Burgos. Nunca es fácil jugar en Ourense y creo que era de las pocas canchas complicadas que le quedaba a Burgos, si no me equivoco, en cuanto a, no, por así decirlo, son todas complicadas, pero al final Sí. estás en un hueso siempre. Y aunque Ourense compitió muy bien, como realmente viene haciendo siempre en este tipo de partidos, que compite bien, Burgos sacó marcando diferencias. Creo que a Burgos, creo que cada semana va agotando esas cartas para que lo hacen ya de ACB. Creo que cada vez se va viendo un poco más en ACB y es lógico, ¿no? Ganar los partidos bien, convenciendo, sin importar el contexto, complicado, ¿no? Y lo saca porque Ourense puso tramos de partido muy complicados. De hecho, llegó a ir ganando en algunos tramos. Y la verdad es que Burgos, poco más que decir, ¿no? Temporada increíble semana tras semana y, bueno, pues sigue marcando un poco el revenir de los dos de abajo, que son Estudiantes y Fuenlabrada, porque no pierden y encima joder, están jugando muy buen baloncesto otra vez. Y encima, pues, con buenos minutos de Cremo, Goloman que está jugando buenos partidos, Gudmundsson como siempre en su línea. Muy completo el partido de Burgos una vez más, ¿no? Estaba repasando las salidas que le quedan a Burgos. Pumarín, jornada 29. Jornada 30, Vicente Trueba. Jornada 32, Iyumbe. Jornada 33, Vintaufa. Son 4 canchas difíciles, pero de equipos de la zona baja, es lo que decimos. Entonces, bueno, Pumarín bien le pudo costar el año pasado un ascenso a Leima Coruña, tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que quizá de las salidas que le tocaban a San Pablo, esta de Ourense era una de las más difíciles y bueno, al final, sobre todo es por el hecho de ser una jornada más que sacas, una jornada más que mantienes la diferencia. Sí. No sé qué más teníamos que comentar, no sé qué partidos nos quedan. Nos queda Repasando, Menorca Cantabria y eso nos es. queda por ahí Y la el victoria de Obradura Oviedo. entre Castellón, Oviedo. por ejemplo. Vamos con Oviedo primero porque Sí. son, bueno, creo que es una victoria ciertamente más importante porque la de Menorca en casa ante Cantabria tuvo poco que comentar y la de Obradoiro en casa ante Castellón más de lo mismo. El caso de Oviedo es un partido igual que con poco brillo, sobre todo ese último cuarto con un parcial de 7-11. Oviedo termina resolviendo la victoria en el segundo cuarto, parcial de 32-17, y le hace meterse en ese triple empate por la novena posición con Ourense y Zamora, con un calendario, bueno, el de Oviedo no es especialmente cómodo tampoco, lo hablábamos con Marc Martí, pero ya son 11 victorias, son 3 por encima de descenso y, y bueno, la verdad que ahora con esta victoria, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? Con Marc Martí, como decíamos, que dejaremos por ahí la entrevista. Es que cambia mucho. O sea, era un partido de esos que es trampa, porque Morón te puede complicar las cosas. Y si sacas los que son en tu casa contra rivales de tu misma zona, te acercas mucho a ese primer objetivo de la salvación y te permites pues soñar con ese puesto de playoff. Sí, eso que Moro empezó muy bien el partido, que nos está acostumbrando a empezar los partidos muy duro, muy serio, pero yo lo acabo sacando. Creo que es un gran partido de Amarante, por cierto, creo que de sus mejores actuaciones de esta temporada, actuación muy Sí. sólida. Un gran partido en Hueque también, que me parece un fichajazo. Y Oviedo que en Pumarín, la verdad es que este tipo de partidos los acaba sacando muy bien. Es verdad que sufrió un poco al principio, le está costando entrar en dinámica, pero pueden enseñar con el playoff, lo que tú decías, Jaime, lo hablamos con Martín el otro día. Es verdad que el calendario no es fácil. Sí que es verdad que tu próximo partido es un partido directo, ¿no? Ante Cantabria, que es un poco Sí. más de tu liga y ¿por qué no? Y luego también, pues bueno, le viene Burgos, Guipúzcoa, Valladolid. Pero bueno, ya creo que con una victoria más se puede dar por salvado, ¿no? Por así decirlo, una o dos más. Creo que Oviedo estaría más que salvado, tal y como se está dando lo demás. Creo Me que. preguntaban ayer por Twitter, me decía un fiel seguidor, ¿no? Joan Monier, que, creía que el descenso iba a estar alrededor de las 13 victorias. Yo creo que 13 victorias son excesivas. O sea, ahora mismo Valladolid está con 8, Cantabria está con 8, quedan 7 jornadas. Sería ganar 5 de 7. Sí que es verdad que el año pasado estuvo bueno, En 10, en justas. 10 porque Melilla justo bajó con 10 y de hecho la última jornada el descenso estaba entre Castelló y Melilla y ya está. Pero tal y como está dando la liga, Yo 13 creo me que parece 11 como seguro van a hacer falta. 10 o 11 seguro. Que son las que ya tiene Oviedo y Alicante pues está marcando un poco el objetivo de llegar a las 11 también, yo creo que les viene bien. Pero, a ver, sí que es verdad que como cojas una racha de abajo y ganas 4 partidos,
Sí. vas a aumentar No. el corte, como sigan ganando los Viendo el demás. panorama, creo que el que llegue a 12 puede estar tranquilo. Sí. Yo, por ejemplo, si hablamos ya de quién puede estar salvado, es verdad que Ourense no está salvado como tal, pero por ejemplo Cartagena 100% y eso que está ya en playoff, Sí, Cartagena seguro. 100%. Zamora yo diría que a ver cómo resuelve un poco el calendario complicado, pero también ya no debería preocupar mucho en cuanto saque una victoria o dos tal. Lo que hablábamos, Zamora tiene un par de partidos en casa, creo que son Cantabria y Menorca, si no me equivoco, Sí, o Cantabria y Castelló. Si saca uno de los dos, yo creo que ya puede sí, certificar la pensar salvación. en que se ha salvado. Y luego, bueno, pues Menorca y Guipúzcoa están también mirando hacia el playoff. Y luego el tema un poco entre Alicante, Valladolid y Cantabria. Alicante, verdad que se ha quedado con esa de 9 un poco colgado, pero ahora tiene partido en casa y bueno, eso garantiza un poco que bueno, ver su mejor versión. Y Bueno, enlazamos esto un poco, si quieres, con esa sí, victoria de Menorca en casa ante Cantabria, que es muy importante para la zona baja porque Menorca se pone con 10 y corta una racha de derrotas que era bastante preocupante. Y Cantabria con 8 ahora mismo está en descenso. En caso de haber ganado Cantabria, eran los dos equipos con 9 y Valladolid seguiría una por debajo de ese corte. Ahora cambia mucho el panorama porque Menorca está 2 por encima y Cantabria empata con Valladolid a la hora de decidir ese último puesto de descenso. sí, y sobre todo porque ahora Cantabria, que tiene un partido menos, verás que el miércoles se juega a partir del resultado contra Obradoiro. Eh, que obviamente esto es un juego con 5 contra 5 que lo puede ganar. Sí, sí. Cambiaría también la De película hecho, otra vez. bueno, no sé si el partido se reanuda a partir de donde se paró o empieza Sí, de cero. sí, creo que será una versión de paro, con el marcador y todo. Recordemos que El los partido fichajes estaba igualado. sí, los fichajes que ha hecho Obradoiro, porque no estaba Barcelo por aquel entonces. Pero claro, esa es mi duda. O sea, ¿Barcelo puede jugar? Porque yo no lo tengo claro. No, yo, No debe, no debe. si alguien nos lo puede resolver, yo creo que tienen que ser con los jugadores que estaban inscritos en ese momento. Claro. Tanto por parte de Cantabria como por parte de Obradoiro. Si no, no sé, sería un partido distinto con los jugadores. Yo creo que Barcelona no puede jugarlo. Y en caso de Cantabria hablamos también de Jiden Bediako, que es el Jaco, eso es. nuevo pívot de Cantabria que debutó con 4 minutos, no lanzó a canasta, -2 de valoración. Y el partido se juega el miércoles, a ver un poco qué resultado tiene, porque estaba el partido igualado. Y en principio podría cambiar un poco la dinámica. El más preocupante en este caso, bajo esa situación, Castelló. Sí, Que se ha quedado con 7 muy descolgado y que encima no sigue sin ganar. Ya son excesivos partidos sin ganar, una racha muy negativa. El equipo se ha caído por completo porque sí, sí. el panorama era totalmente distinto a principio de año y se ha acabado cayendo una barbaridad. De hecho, bueno, en Alicante nos decían a principios de año, bueno, en ese tramo que iba casi bien, que ahí se habían hecho las cosas bien y ahora está siendo totalmente al revés, ¿no? La situación. Entonces, bueno, el que ha quedado más perjudicado, Jaime, ha sido Castelló, desde luego, en este triple situación de bajar. Sí. Castelló, bueno, por lo que nos han comentado, no hay intención, por lo menos de momento, de cambiar de entrenador, no hay intención de fichar en este cierre de mercado que termina hoy, justo cuando estamos grabando. Y bueno, se confía en lo que se tiene para sacar algún partido que pueda recuperar un poco la dinámica. Este viernes, por ejemplo, juega en casa y es un partido vital. En el Sí. caso en este duelo ante Obradoiro es que, como decimos, es que no tuvo opción desde el primer momento. Son 28 de diferencia, 19 puntos Brodzianski, 12-18 de Andrei Balvin, haciendo muchísimo daño por dentro y por fuera determinante un día más. Alex Barcelo anota 20 triples Obradoiro y lanza 39. O sea, es que hace daño por dentro en el rebote, coge 41 por 27 de Castelló y hace daño por fuera anotando 20 triples. O sea, es que es un partido inmaculado del equipo de Félix Alonso que va como un tiro y un partido en el que a Castelló un día más no le sale nada y la situación es preocupante. Sí, es verdad que ahora el viernes, partido clave contra Valladolid, de igualar, Bueno, es que este partido es, es el que te define si vas a estar en la liga o no, porque es que en tienes que caso de perder Castelló, le el complica mucho. drama es absoluto. Sí, casi tiene que ganar porque primero cortaría la racha negativa, ganas un rival directo y te agarras otra vez a la opción de salvarte y metes mucho miedo a los demás. Es una final para Castelló, es su partido más importante del año ahora mismo, 100%, porque ya luego lo que le queda, bueno, verá que tiene el próximo partido en casa de Castelló contra Morón, que es otro directo, o sea, tiene dos partidos en casa que son dos finales, que te pueden meter Sí, otra vez en la pelea.
y que tiene todavía opción de cambiar la dinámica. Todavía tiene opción, está en su mano. Pero todo pasa por ganar el viernes a un Valladolid que viene de ganar. Vamos a repasar el calendario, ya que lo comentas. Jornada 28, 4, 5 y 6 de abril. El viernes tenemos 3 partidos. Ese Mix Castelló Real Valladolid a las 9 menos cuarto. Tenemos también la visita de Estudiantes a San Pablo, a campo de Real Betis. Recordemos, no ha perdido Real Betis en su casa en todo el año. A las 8:30 Real Betis Movistar Estudiantes, como decimos, probablemente el mejor partido de la jornada. Y también Palencia en casa, Super Agropal Palencia ante Estia Menorca. Son los 3 partidos del viernes. El sábado tenemos menos encuentros esta semana, 2 de ellos a las 8, HLA Alicante, Odilo Cartagena y Silvo San Pablo Burgos, Caja Rural CB Zamora, y son los únicos 2 partidos del sábado, los 2 a las 8. Y el domingo tenemos por la mañana Naturavia Morón, Mombuso Bradoiro a la 1, a las 12 Grupo Lega Cantabria, Alimerca Oviedo Baloncesto, el partido también clave por esa zona baja, sí, porque en caso de ganar Oviedo se despeja, se desmarca bastante de esa zona baja y Cantabria en casa, partido que tiene que sacar para seguir sumando victorias, importantísimo. También a las 12:30 tenemos ese Flexicar Fuenlabrada Air Cargo Booking Ourense que comentábamos antes, y a las 6 de la tarde cierra la jornada Inverredi Guipúzcoa en casa ante Grupo Ureta Tizona Burgos, otro partido importante para Guipúzcoa para también sacar trecho respecto a esa zona baja y seguir soñando con alcanzar los playoffs, porque ponerse con 11 victorias en caso de que los 3 equipos que tienen ahora ese triple empate por la novena plaza pierdan y curiosamente los 3 juegan fuera de casa, pues se suma un nuevo equipo a esa batalla. Sí, vuelven los partidos de domingo en Guipúzcoa, que el año pasado eran un poco los fijos, ¿no? De las 6 de la tarde los domingos en Guipúzcoa. No sé si quieres comentar algo más de lo que es el calendario o pasamos a la clasificación. No, Jaime, creo que es jornada que va a liarla, yo creo, en general. Va a ser dura. Pues como decimos, Silvo San Pablo Burgos, balance de 25-2, líder, 23-4 Estudiantes, 2 victorias por debajo, y esta jornada que prácticamente puede determinar el ascenso en caso de derrota de Estudiantes en cancha de Betis, donde recordemos, nadie ha ganado todavía, y victoria de local de San Pablo Burgos ante Zamora, donde recordemos, tampoco ha ganado nadie todavía. Tercero Flexicar Fuenlabrada, 22-5, cuarto Real Betis Baloncesto, 21-6, quinto, Super Agropal Palencia, aún me viene a la cabeza ese Thunder Palencia. Super Agropal Palencia, 18-9, 17-9, mismas derrotas. Y en caso de ganar este miércoles, recordamos, Mombuso Bradoiro empatarían y hay un duelo aún por disputarse en el Fontes Dosar entre ambos. Séptimo, Grupo Ureta Tizona Burgos, balance de 15-12. Octavo, Odilo Cartagena, 13-14. Noveno, Air Cargo Booking Ourense, balance de 11-16 y 5 derrotas consecutivas. Mismo balance que Caja Rural CB Zamora y Alimerca Oviedo, 10º y 11º. Balance de 10-17, Inverredi Guipúzcoa y Estia Menorca, 12º y 13º. 9-18, HLA Alicante, 14º. 15º, Real Valladolid con 8-19, fuera de descenso. 16º, Grupo Lega Cantabria, 8-18 en descenso, pero con ese partido pendiente por disputarse el miércoles. 11 derrotas consecutivas, penúltimo a Mix Castelló, balance de 7-20, y colista Morón con balance de 3-24. Jaime, una cosa, no sé si gana Burgos este fin de semana y Estudiantes pierde, yo creo que ya un poco lo encarrilan ya no al 80%, pero al 90%, ¿no? Y al final estoy viendo que quedarían 6 jornadas a partir de esta, con un margen de 3 victorias, aunque jueguen Estudiantes en la última jornada, teniendo el calendario que tiene Estudiantes, que encima tiene que todavía ir a Fuenlabrada y que el calendario no le apoya tampoco mucho, creo que lo encarrilaría. Yo creo que 3 victorias ya verás, a falta de 6 por jugarse, sería... Medio ascenso, vamos, más de medio. Yo creo que... 3 cuartos de ascenso. Sí, 100%. Vamos, es que estoy haciendo aquí los cálculos y sí. estaría, vamos, más, o sea, el Burgos puede ya ser semi-ACB prácticamente este fin de semana. Sí, es que bueno, lo estábamos comentando también hace unas semanas, ¿no? Que parecía que esa última jornada entre San Pablo y Estudiantes podía ser clave y lo normal es que ambos lleguen a ese partido sin nada que jugarse. Sí que es verdad que si Estudiantes gana Betis, que hay un escenario que Estudiantes gana todo lo que le queda y Burgos pierde uno en un camino, Estudiantes vuelve a tener en su mano. Sí, desde luego puede pasar, puede cambiar todo. Pero sí que Estudiantes es verdad no lo que tiene, sí, no lo tiene imposible, pero esta semana, en caso de que ambos resultados sean favorables al líder, a San Pablo Burgos, sí que podría, tildarse de decisiva. Sobre todo porque Burgos va a jugar el sábado sabiendo que ha hecho Estudiantes.
Entonces, bueno, sí que verá que ahí ya puede un poco marcar. Es verdad que luego va Pumarín la siguiente jornada, que es una salida complicada, Sí. pero básicamente ya Es que el sacar... año pasado a Coruña le pasó eso. O sea, la Sí, jornada anterior parecía que lo tenía cerrado y en Pumarín casi pierde. de hecho, De hecho, partido con prórroga. lo tuvieron en chino para tal. Y prácticamente se lo jugaron la última jornada para confirmarlo, porque hubo una triple cábala entre Burgos y Lleida, que era que tenía que pasar muchas cosas, pero como tal, matemáticamente no estaban a CB hasta la última jornada. Eso Pero es. parece que Burgos, con las 2 derrotas que lleva ya a estas alturas, es que no queda nada, Lo tiene lo aún tiene mejor aún mejor, claro, porque es que que Coruña no, el año y pasado. con sensaciones parece que no va a perder, es que no, no pierden, son 2 derrotas solo. Pues bueno, cerramos este repaso de la jornada 27 con lo que decimos, lo que puede ser una jornada decisiva este fin de semana que viene. Aún tenemos muchas batallas pendientes, ese segundo, tercer y cuarto puesto que no está para nada decidido, la lucha por el factor cancha entre Palencia y Obradoiro, donde parece que, bueno, solo esos dos equipos se pueden alternar la posición. Esa batalla por el noveno puesto que da acceso a los playoffs con 3, 4 o 5 equipos pendientes de ella. Y la batalla por el descenso que desde luego no está para nada decidida, ni muchísimo menos. Así que Kiko, lo dejamos por aquí. Muchas gracias, Muchísimas Jaime, gracias un día más sí, por acompañarme. Esta semana es posible que no tengamos ningún otro vídeo, pero tenemos pendiente, ¿no? Comentar la segunda FEP porque queríamos decirlo en este vídeo. Tenemos este fin de semana duelo entre primero y segundo de ambos equipos. Palmer ante San Antonio en el grupo este, y en caso de ganar Palmer, prácticamente también se garantizaría disputar ese ascenso, ese partido por el ascenso, esa eliminatoria por el ascenso. Y Ponferrada y Cáceres, donde en caso de ganar Ponferrada y recuperar el Averás, pues se pondría líder superando al equipo cacereño, con lo cual será uno sí. de los próximos vídeos que grabemos, el repaso a qué ha sucedido en esa jornada decisiva en la segunda FEP. Nosotros lo dejamos por aquí y nos vemos en la próxima. Chao.